Capítulo 5. Existencia negativa. Cuando el esoterista se propone formular su filosofía para comunicársela a los demás, se encuentra ante el hecho de que este conocimiento de las formas superiores de la existencia se obtiene por procedimientos distintos del pensamiento, y que estos procesos recién comienzan cuando se supera al pensamiento mismo. Por lo tanto, las ideas trascendentales y superiores solo pueden ser conocidas y solo pueden comunicar esas ideas a las personas capaces de elevarse hasta esa esfera de conciencia. Cuando tiene que comunicar esas ideas a los que aún no han experimentado ese modo de conciencia, tiene que cristalizarlas y darles forma o fracasa por completo en dar la impresión adecuada. Todos los místicos han empleado cuanto símil imaginable han podido concebir, con objeto de transmitir sus impresiones. Los filósofos se han perdido realmente en una maraña de palabras y todo ello de nada ha servido en lo que concierne al alma que aún no ha recibido cierta iluminación. Sin embargo, los cabalistas emplean otro método. No tratan de explicar a la mente lo que la mente es incapaz de comprender, sino que suministran una serie de símbolos para meditar, los cuales permiten crear una escala de realización, grado por grado, permitiendo así ascender cuando no se puede volar. La mente es tan incapaz de captar la filosofía trascendente como lo es el ojo para ver la música. El árbol de la vida no representa tanto un sistema como un método, y los que lo formularon tuvieron presente que para obtener claridad en la visión es necesario circunscribir el campo de la vista. La mayoría de los filósofos fundaron su sistema sobre el absoluto, pero este no es un fundamento firme, ya que la mente humana no puede ni definir ni captar lo absoluto. Otros tratan de utilizar una negación para su fundamento, declarando que absoluto es y debe ser siempre incognoscible. Los cabalistas no hacen ninguna de las dos cosas, sino que se limitan a decir que lo absoluto es desconocido para el estado de conciencia normal de los seres humanos. Por consiguiente, para sus fines, ponen un velo en cierto punto de la manifestación, no porque allí no haya nada, sino porque la mente, como tal, tiene que detenerse allí. Cuando la mente humana haya sido llevada a su más alto grado de desenvolvimiento y la conciencia sea capaz de desprenderse de la misma, por así decirlo, quedando por encima de ella, entonces podemos penetrar en los velos de la existencia negativa, según se le llama. Para todo propósito práctico podemos comprender la naturaleza del cosmos si aceptamos los velos como convenciones filosóficas y nos damos cuenta de que corresponden a las limitaciones humanas y no a las condiciones cósmicas mismas. El origen de las cosas es inexplicable en términos filosóficos. Por más lejos que alcancemos en nuestra retrospección hacia los orígenes del mundo de manifestación, siempre encontraremos una existencia precedente. Solamente cuando aceptamos correr un velo de existencia negativa en el sendero que lleva a los primitivos principios, es cuando logramos un fondo sobre el cual resulta visible la causa primera. Y esta causa primera no es un origen sin raíces, sino meramente la primera apariencia en el plano de la manifestación. La mente no puede ir más allá, aunque, sin embargo, debemos recordar que las distintas mentalidades pueden recorrer diferentes distancias, y para algunas el velo debe ponerse en un sitio y para otras en otro. El ser humano ignorante no va más allá del concepto de Dios como un anciano, con una larga barba blanca, sentado en un trono de oro y dando órdenes a la creación. El hombre de ciencia irá poco más allá antes de verse obligado a tender el velo que llama éter, y el filósofo irá todavía mucho más allá antes de tender el velo que llama absoluto. Pero el iniciado irá mucho más allá, porque ha aprendido a pensar por medio de símbolos y los símbolos son para la mente lo que las herramientas son para manos. Una aplicación extensiva de sus poderes, el cabalista toma como punto de partida Keter, la corona, el primer sepira, que simboliza la cifra 1, la unidad, el punto dentro del círculo. Detrás de esto, coloca los tres velos de la existencia negativa. Esto es muy distinto que tratar de partir del absoluto y seguir así el trabajo hasta la evolución. Quizá no conduzca inmediatamente hasta un conocimiento preciso y completo del origen de todas las cosas, pero permite a la mente tener un punto de partida, y si no tenemos un punto de partida, menos podemos esperar tener uno de llegada. Por lo tanto, el cabalista empieza donde puede, o sea, en el punto que está todavía dentro del alcance de la conciencia finita. Keter equivale a la forma o concepto más trascendental que podemos concebir de Dios, cuyo nombre es Ella, que la versión autorizada de la Biblia traduce como yo soy, o, más claramente, el ser puro, único, existente por sí mismo. Pero estas palabras son palabras y nada más, a menos que sean capaces de transmitir algo a la mente, y en sí mismas no pueden hacerlo.
Hay que correlacionarlas con otras ideas antes que se logre ese objeto o tengan algún significado. Solo empezamos a comprender a Keter cuando estudiamos a Choma, el segundo Sepirat, su emanación. Y en realidad, solo cuando vemos todo el desenvolvimiento de los 10 Sepirot estamos en condiciones de aproximarnos a Keter, haciéndolo con los datos que nos da la clave de su naturaleza. Al trabajar con el árbol de la vida es mucho mejor mantenerse siempre en marcha más bien que detenerse en un punto determinado hasta haberlo dominado por completo, porque cada cosa explica la otra, y la iluminación es el resultado de la percepción de las relaciones entre los diferentes símbolos. Nuevamente repetimos que el árbol de la vida es un método para utilizar la mente y no un sistema de conocimiento. Sin embargo, por el momento, no nos estamos ocupando del estudio de las emanaciones, sino de los orígenes hasta donde la mente humana es capaz de penetrarlos. Por paradójico que pueda parecer, entraremos aún mucho más allá tan pronto como tendamos el velo, mucho más que si tratáramos de penetrar sin él a través de las tinieblas. Por lo tanto, resumiremos la posición de Keter en una sentencia, que quizá tenga poco o ningún significado para el estudiante que considere por primera vez la materia, pero que, si se conserva en la mente, comenzará a desenvolver su significado vívidamente más tarde. Al hacerlo así nos atenemos a la antigua tradición esotérica de dar al estudiante un símbolo para que lo geste, hasta que lo dé a luz en su mente, en vez de darle instrucciones explícitas, que en realidad no le dirían nada preciso. La sentencia germinal que echamos intencionalmente en la subconsciencia del lector es la siguiente: Keter es el Malkut del inmanifestado. Dice Mathers en la obra citada: el océano infinito de la luz negativa no procede de un centro, porque carece de él, sino que se concentra en un centro que es el número 1 de los Sepirot manifestados. Keter, primera corona, el primer Sepira. Las palabras en sí mismas son contradictorias e incomprensibles. La luz negativa no es más que una manera de decir que lo que se describe, aunque tiene ciertas cualidades en común como la luz, no es, sin embargo, luz, tal como la conocemos, lo cual en verdad nos dice muy poco acerca de lo que se nos quiere describir. Por lo tanto, se nos dice que no cometamos el error de pensar en ello, como luz, por la sencilla razón de que la mente no está en condiciones para formar imágenes que la representen, y por consiguiente, debe dejar la cuestión sola, hasta que se produzca el crecimiento indispensable. No obstante, aunque estas palabras no nos digan lo que deseamos saber, transmiten ciertas imágenes a la imaginación, las cuales se van sumergiendo en mente subconsciente, donde mucho después evocarán ciertas ideas que penetrarán en la mente consciente y que están relacionadas con aquellas. Así es como el conocimiento va surgiendo cuando se da al método de la cábala su aplicación práctica, que es el yoga del occidente. Los cabalistas reconocen 4 planos de manifestación y 3 planos de inmanifestación o existencia negativa. Al primero de estos se le da el nombre de Ain, negatividad, al segundo, Ain Saf, lo ilimitado, y al tercero, Ain Safaur, la luz limitada. De esta última se concentra Keter. Estos 3 términos son los 3 velos de la existencia negativa que están tras Keter. En otras palabras, son los símbolos algebraicos que nos permiten pensar en lo que trasciende al pensamiento y que a la vez ocultan aquello que representan, son como la máscara. Realidades trascendentales. Si pensamos acerca de los estados de existencia negativa en términos de cualquier cosa que conozcamos, cometeremos un error porque sean lo que sean, no pueden ser lo que pensemos, ya que son inmanifestados. La expresión velos nos enseña, por lo tanto, que no sirven más que de fondo, carecen de valor en sí mismos, pero no son útiles en nuestros cálculos, ideas que, de otra manera, serían inconcebibles. Como la esencia del árbol de la vida reside en el hecho de que hace que sus símbolos se expliquen unos a otros por medio de sus posiciones relativas, estos velos sirven como pedestales para el pensamiento, permitiéndonos sostenernos en regiones todavía desconocidas para nosotros. Sin embargo, esos velos, si bien ocultan lo que representan, nos permiten ver claramente aquello a lo cual sirven de fondo, y esa es su función y objeto. Son nuestras propias limitaciones las que hacen indispensables esos símbolos insolubles, que se presentan a nosotros, pero la mente disciplinada en la filosofía esotérica pronto aprende a trabajar dentro de estas limitaciones y acepta como velos puestos al símbolo de lo que está más allá de su alcance. Así es como recorre el camino de la sabiduría, porque la mente va creciendo con aquello de que se la alimenta, y un buen día, cuando hayamos logrado ascender hasta Keter, podremos tener la esperanza de elevar los brazos y desgarrar el velo,
y contemplar la luz infinita. El esoterista no se limita a sí mismo declarando que lo desconocido es siempre desconocible, porque sobre todas las cosas es un evolucionista y sabe que lo que hoy no se puede abarcar, puede muy bien ser realizado en el mañana del tiempo cósmico. También sabe que el tiempo evolutivo es un asunto individual en los mundos internos y que se mide, y no se regula, por la revolución de la Tierra sobre su propio eje. Esos tres velos, Ain, negatividad, Ain Saf, ilimitado, y Ain Safaur, la luz ilimitada o infinita, aunque no podamos comprenderlos, sugieren ciertas ideas. Negatividad quiere decir ser o existencia cuya naturaleza no podemos comprender. No podemos concebir una cosa que es y que, sin embargo, no es. Por lo tanto, tenemos que concebir alguna forma de ser de la que jamás hayamos tenido experiencia consciente, la forma de un ser que, según nuestros conceptos de la existencia, no exista y que, sin embargo, si es que podemos decirlo así, exista de acuerdo con su propia idea de la existencia. Para usar las palabras de un gran sabio podríamos repetir: hay muchísimas más cosas en los cielos y en la tierra de las que podamos soñar en nuestra filosofía. Pero, aunque digamos que la existencia negativa está fuera del alcance de nuestra realización, esto no significa que estemos fuera del radio de su influencia. Si así fuera, podríamos descartar eso por completo y nuestro interés terminaría definitivamente. Por el contrario, aunque no tengamos acceso directo a su ser, todo cuanto sabemos que existe tiene su raíz en esta existencia negativa, de manera que aunque no podamos conocerla directamente, podamos tener experiencia de la misma, aunque remota. En otras palabras, aunque no podamos conocer su naturaleza, conocemos sus efectos, de la misma manera que si bien ignoramos lo que es la electricidad en sí misma, sin embargo podemos hacer que nos sirva en nuestra vida, y de nuestra experiencia de sus efectos podemos llegar a conclusiones ciertas concernientes por lo menos a las cualidades que posee. Los que han penetrado más profundamente en lo invisible nos han dado descripciones simbólicas gracias a las cuales podemos dirigir nuestra mente en dirección a lo absoluto, aunque no podamos alcanzarlo. Han hablado de la existencia negativa como luz, Ain Safaur, la luz infinita. También han hablado de la primera manifestación como sonido, en el principio era el verbo. Recordamos haber oído decir una vez a un hombre a quien consideramos como un gran adepto, lo siguiente: si queréis saber lo que es Dios, puedo decíroslo en 3 palabras: Dios es presión. Y de inmediato brotó en nuestra mente una imagen seguida de una realización. Pudimos concebir el flujo de la vida a través de todos los medios y canales de la existencia. Sentimos que habíamos logrado una verdadera realización de la naturaleza de Dios. Y, sin embargo, si nos ponemos a analizar fríamente esas palabras, no hay en ellas absolutamente nada. No obstante, tenía el poder de transmitir una imagen, un símbolo, y la mente, operando en el reino de la intuición, más allá de la razón, alcanzaba una realización, aunque esa realización solo pudiera reducirse a la esfera del pensamiento concreto, a una imagen. Es necesario que nos demos cuenta de que en esas regiones abstractas la mente solo puede usar símbolos, pero esos símbolos solo tienen el poder de transmitir realizaciones a la mente que sabe cómo utilizarlos. Esos símbolos son los gérmenes mentales de donde brota la comprensión, aun en el caso de que no seamos capaces de expandir y transformar el símbolo en una realización concreta. Poco a poco, como una marea ascendente, la realización va concretando lo abstracto, asimilando y expresando en términos de su propia naturaleza cosas que pertenecen a otra esfera, y cometeríamos un gravísimo error si tratáramos de probar con Herbert Spencer que porque una cosa es actualmente desconocida para la mente que poseemos, tiene que permanecer desconocida para siempre. El tiempo no solo va aumentando nuestros conocimientos, sino que la evolución acrecienta nuestras capacidades, y la iniciación, que es la evolución forzada, aporta facultades anticipándose a la estación normal y llevando la conciencia del adepto a una expansión que le permite vastas captaciones, muchísimo más allá de las que puede alcanzar la mente humana común. Estas ideas, aunque el adepto las comprende perfectamente en su nueva conciencia, no le es posible transmitirlas a otros si no participan de su misma conciencia. Solo puede expresarlas en forma simbólica, pero todo aquel que haya tenido experiencia más amplia podrá captar esas ideas en su propio plano, aunque no pueda transportarlas a la esfera del pensamiento consciente. Es de esta manera como en la literatura esotérica se diseminan gérmenes o ideas germinales tales como Dios es presión o Keter es el Malkut de la existencia negativa. Estas imágenes,
cuyo contenido no pertenece a nuestra esfera, son los gérmenes masculinos de pensamiento, que fecundarán el óvulo de la realización concreta. En sí mismos, son incapaces de mantener más que una existencia fugitiva en la conciencia, como un relámpago de realización, pero sin ellos, el óvulo del pensamiento filosófico quedaría estéril. Sin embargo, impregnado por ellos, su substancia es absorbida y se pierde en el acto mismo de la impregnación, y entonces comienza el crecimiento dentro del informe germen mental, hasta que, ultérrimamente, después de la debida gestación, la mente da a luz a una idea en el umbral de la conciencia. Si queremos sacar el mayor partido posible de nuestra mente, es necesario que aprendamos a dejar pasar tranquilamente ese periodo de latencia, de gestación, después de que haya sido impregnada por algo externo de nuestro plano de existencia, hasta que la gestación culmine su obra más allá del umbral de la conciencia. Las invocaciones de las ceremonias iniciatorias tienen por objeto precisamente atraer esa influencia impregnante sobre la conciencia del candidato. De ahí que los senderos del árbol de la vida, que son las gradas de la iluminación del alma, estén íntimamente asociados con el simbolismo de las ceremonias iniciatorias.